Jim Ryan, eres el mejor. Buenas, ya retransmitimos aquí mismo el PlayStation Showcase, al cual por supuesto tenéis subido para ver todo lo que fue la reacción que tuvimos a lo largo del día de ayer, aunque por supuesto vamos a ir ahora con el apartado de la reflexión. Aparte de eso también tenemos algunas informaciones de los títulos que se anunciaron. Particularmente debo decir que el evento de ayer me pareció buen evento siempre y cuando se vea fuera del contexto, en este caso PlayStation Showcase, porque sí, nos mostraron grandes videojuegos, muchos de ellos algunos de los que más espero incluso para este año, pero sin embargo, para ser un evento de PlayStation después de 600 días sin evento propio, se me antojó muy decepcionante, muy decepcionante, porque esto no es el Summer Game Fest, no es una Gamescom, aquí sobre todo recae en los estudios de PlayStation o en su apoyo de terceros, pero bueno, vamos a ir precisamente con los videojuegos de Sony en primer lugar y luego vamos con todo lo demás que ha estado pues bastante bien. Arrancamos en este caso con Spider-Man 2, que fue precisamente el videojuego que cerró este evento. En este caso nos fechan el título para finales de año, concretamente durante el otoño, pero no se nos dice una fecha establecida o concreta. Algo me huele a mí, algo me hace pensar que este título seguramente no esté disponible hasta octubre-noviembre, pero eso es especulación. Ok, lo que sí tenemos es gameplay puro y duro sobre el videojuego, en el que por ejemplo hemos visto lo que es el sistema de combate, que en cierto modo sí es bastante conservador con el anterior, aunque nos muestra por ejemplo a un Spider-Man que tiene nuevas habilidades gracias a ese simbionte que lleva pegado encima, con ese traje negro que la verdad es bastante simbólico y que nos otorga pues una serie de características que en el videojuego anterior no vimos. También por supuesto vemos que puedes alternar con el señor Miles Morales, un personaje que ya tenemos familiarizado por un videojuego y que particularmente pues aquí nos ha mostrado una mecánica bastante interesante, que es la de planear, ya que puedes desplegar unas alas que en este caso te permiten aprovecharte de la fuerza del viento para navegar por la ciudad, que al fin y al cabo cabe decir es lo más divertido de Spider-Man, sobre todo cuando te empiezas a balancear por aquí, cuando empiezas un poco a recorrer lo que es la ciudad, que en este caso pues nos va a otorgar una fluidez todavía mucho mayor al del título que salió allá por el año 2018. Cabe decir que este videojuego también va a añadir nuevas ubicaciones. La ciudad por supuesto está reciclada, es la misma ciudad que vimos en el Spider-Man anterior, han salido varias capturas que nos dicen que prácticamente la base es la misma, pero de hecho nos va a añadir nuevas ubicaciones como Brooklyn, Queens, East River y alguna que otra cosita más que no se ha desvelado. Ok, sí, tenemos nuevas zonas y por supuesto tenemos algunas mejoras en el aspecto gráfico visual, pero que sin embargo tampoco es lo que muchos se podían esperar. No sé, como que se esperaba un salto bastante más grande de este título, en el que por supuesto va a primar mucho la acción, la locura, el desenfreno, como ha sido siempre en los videojuegos de Spider-Man. Y ya está, eso era todo lo que tenía para mostrar PlayStation Studios a nivel de gameplay durante el día de ayer. Recalco, PlayStation Studios, los propietarios de Sony. No me vayamos con otros videojuegos. De los estudios propietarios de Sony, esto es lo único que tuvimos de gameplay. Luego, por otra parte, tuvimos la presentación de lo que es el nuevo proyecto de Haven Studios, el primer videojuego este que hace la J. Redmond bajo el yugo de Sony PlayStation. Y luego tenemos, por supuesto, el proyecto de Firewall, que será pues un shooter espacial, no sé qué, no sé cuánto. Y luego tenemos la nueva IP de Bungie. Vale, bien. De los 4 videojuegos de PlayStation Studios, repito, de los 4 videojuegos de PlayStation Studios, 3 eran pura CGI. Fecha de lanzamiento para otro día básicamente, y luego PlayStation 5 PC. Esos 3 son PlayStation 5 PC. El único que no sale en PC, o al menos avisado, es Spider-Man 2. Comento esto precisamente porque hace apenas 5 días Jim Ryan dejó caer que los videojuegos de PlayStation exclusivos tal y que cual tardarían 2 o 3 años en lanzarse en PC. Y todos estos videojuegos han sido anunciados inmediatamente para PC. No, pero es que son como servicio. Que me da igual, ¿son videojuegos exclusivos de PlayStation o no? Aquí, como digo, se está haciendo un poco el trilero con unos cuantos si no se las están viendo venir. Pero bueno,
Cabe decir que obviamente a mí no me molestan los juegos como servicio, aunque para el más fanático de PlayStation ver ese proyecto de Haven Studio con esa estética, con ese, vamos a decir, cliché de shooter genérico que se le ha establecido a otros muchos videojuegos, pues hombre, da como que para pensar un rato, porque os voy avisando, prepararos para por parte de Sony PlayStation ver muchos juegos como este, ver unos cuantos. Ok, pero bueno, en líneas globales a lo que voy es eso. PlayStation obviamente después de tantísimo tiempo tiene que mostrar un poco más de chicha, tiene que mostrar un poco más de cliché de sus propios estudios, que hombre, yo entiendo que Santa Mónica después de God of War Ragnarok no te va a mostrar su nuevo videojuego. Algunos se estaban fantaseando con eso, pero a ver, lo dicho, no van a hacer magia. Cabe decir que lo único que hacen magia aquí son los de Insomniac Games, que han estado sujetando a PlayStation durante mucho tiempo. Con el Ratchet & Clank, Miles Morales prácticamente en tiempo récord te van a sacar el Spider-Man 2, o sea, es colosal el trabajo que hace Insomniac Games, es increíble, aunque reciclen Ciudad, aunque reciclen lo que sea, me da igual, lo hacen muy bien, pero del resto, ¿veis cómo no es tan sencillo hacer videojuegos AAA cada mucho tiempo, tal y que cual? Al final necesitas de estudios externos, necesitas de exclusiones temporales, porque si no la cosa no da, porque más allá de todo esto, sí, hay algún que otro videojuego exclusivo por el camino, VR por aquí y por allá, pero vamos con una cosita más. Y es que aprovecharon para presentar esto que estáis viendo en pantalla, Project Q, aparte de otra serie de periféricos que en este caso pues complementaban a nivel de sonido, a nivel de tal, pero bueno, en líneas generales, como digo, nos presentaron esta que es la portátil de Sony PlayStation, que en este caso, como ya os sabéis en este canal, básicamente hace la función de Wii U, ¿vale? Hace exactamente la función de Wii U. Tiene que estar conectado por Wi-Fi permanentemente a la consola, porque si no, no sirve de nada. No ejecuta juegos de manera nativa, sino que es básicamente un Remote Play, ¿ok? Como si, bueno, el control remoto de hecho ya existe en PlayStation. Si quieres jugar a través de ciertos accesos, lo puedes hacer sin tampoco demasiado problema. En este caso es un dispositivo dedicado, el cual pues se supone que sale a finales de este año y que de hecho pues deberían de dar el precio bastante pronto. Prepararos para el susto, porque esto tiene pinta de meterse un talegazo, pero de los grandes además. Aparte de eso, no hubo más hardware. Pero lo que resume este evento en líneas generales es la imagen que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Una imagen que compartió la cuenta oficial de Xbox. Estáis escuchando bien, la cuenta oficial de Xbox comparte la imagen que ahora mismo estáis viendo, que en este caso pues aglutina una serie de títulos que estuvieron presentes durante, valga la redundancia, dicha presentación. Nos encontramos títulos como ese Ghost Runner 2, nos encontramos por ejemplo el Immortals of Aveum o por ejemplo el Talos 2, que fue también una sorpresa bastante más que interesante, amén de otra serie de títulos que voy a comentar a continuación. Y por ejemplo, curioso dato, nos encontramos también el nuevo videojuego de Bungie, que ya se anunció que iban a ser todos multiplataforma, pero como que es bastante llamativo verlo ahí, ¿verdad? Sobre esto cabe decir, y por eso he recalcado al principio, que a mí me ha parecido un buen evento. O sea, a nivel de títulos, a nivel de juegos, veis esta foto y decís, pues oye, ha habido cositas interesantes. Pero como evento para el aficionado de PlayStation, como PlayStation Showcase, no. Obviamente no es el evento que te vaya a vender una videoconsola, salvo que seas muy fanático del Spider-Man 2, que por supuesto los hay y a patadas. Los hay y a patada, pero como que se le ha relegado todo el peso a Insomniac Games y a ese título. Por lo demás, si tú no tienes una PlayStation, tienes una Xbox o por supuesto y sobre todo tienes un PC, ves el evento de ayer y es como si lo hubieran hecho para ti. Para mí lo de ayer fue prácticamente un anticipo del Summer Game Fest y del Xbox Showcase que tendremos el 11 de junio. Lo digo literal, para mí lo de ayer fue un anticipo, porque prácticamente todo lo que estoy viendo aquí lo voy a pillar para Xbox. Entiendo que Sony PlayStation pues tendrá un Death Stranding 2 para el Summer Game Fest, entiendo que veremos ese de las facciones, que es que no he visto ni siquiera el Stellar Blade. ¿Qué ha sido de ese videojuego exclusivo? En fin, ya veremos durante las próximas fechas, pero frío, la verdad.
Sin duda el videojuego que más me llamó la atención a lo largo de esta presentación es el que estáis viendo en pantalla, Alan Wake 2, que ya es oficial. Finalmente el videojuego sí que llega este año. Particularmente durante el próximo 17 de octubre lo tendremos disponible en consolas PlayStation 5, por supuesto también en Xbox Series X, Series S y estará disponible en PC. Entiendo que por parte de la Epic Store, no sé si es el caso de Steam, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una producción de Epic Games y por supuesto Remedy está detrás. Bien. Por un lado hemos visto ya gameplay del videojuego y a mí sencillamente me han captado a la primera. Me han mostrado lo que yo esperaba de este título, un título oscuro, estilo survival horror, que de hecho me recuerda mucho a los Resident Evil que hemos visto en los últimos tiempos, el remake del 2, del 3, del 4, y cuyo apartado visual, artístico en general, pues me ha captado pero bien rapidito. El videojuego de terror psicológico que estaba esperando y que de hecho nos va a ofrecer también mucha supervivencia, ¿vale? Apuntaros este título porque creo que va a ser una de las grandes revelaciones de este año. Creo que va a ser uno de los títulos más destacados y una sorpresa para muchos que desde luego, por supuesto, tenemos en la cabeza, que es el Dead Space Remake, que es el Resident Evil 4, pero ojito porque este puede pegar el pelotazo. Pero bueno, aunque quienes conozcáis el videojuego de Alan Wake seguramente ya estáis familiarizados con lo que nos puede ofrecer, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades de las generaciones actuales. Por otra parte hemos visto que vamos a manejar a dos personajes. Vamos a tener a Alan Wake y también vamos a tener a la señora Saga Anderson, la policía que nos va a acompañar en una aventura donde por supuesto vamos a pasar mucho miedo, una aventura a la cual podemos reproducir las historias en orden alternos, es decir, va a ser un poco rollo Resident Evil 2 en el cual puedes manejar a Alan Wake y por otro lado puedes manejar a la chica. Bien, pues un poco sería ese el esquema principal de un videojuego que se pinta bastante más ambicioso de lo que esperaba incluso en un principio. A excepción de lo que me han hecho con su edición en formato físico, porque sí, Alan Wake 2 no va a tener formato físico ni en PlayStation ni en Xbox. No va a existir. Eso lo ha comentado la propia Epic Games, la cual dice que ni siquiera tienen planeado que eso suceda porque es que hoy en día la mayoría de gente compra en digital y que de hecho incluso han rebajado un poco lo que es el precio estándar. No va a valer 80 pavos, va a valer un poco por debajo, creo que son 60 dólares, 70 euros, pero aún y así la opción del físico no va a existir. Lo dice Epic Games, que de hecho tiene siempre ese focus en el digital. Eso lo tenemos claro desde hace bastante tiempo, pero para mí es un auténtico hostiazo de realidad. Si es que hace poco han sacado la edición remasterizada del primer Alan Wake, con su edición física incluso, tal, pero no sé, para mí una cagada de proporciones bíblicas. O sea, a mí me pegó un bajón esta noticia que no es ni medio normal. Y vuelvo a decir, no tienen planes de sacar edición física. Pero sin duda el gran momentazo de la noche también fue este que estáis viendo en pantalla, la presentación de Metal Gear Solid Delta. Ese es el nombre definitivo para lo que será el remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, ¿vale? Este videojuego se presentó con el tráiler que estáis viendo en pantalla, que de hecho fue bastante troll, fue bastante engañoso, porque vemos como una especie de escala, vamos a decir, donde empezamos viendo bichitos, luego vemos un pájaro, luego vemos un cocodrilo, hasta que finalmente vemos al bueno de Big Boss. Eso fue la manera de presentar este videojuego, que nos recordó mucho a las clásicas troleadas de Kojima, que nos engañaba mucho con los trailers, hasta que finalmente revelaba su verdadera identidad. Por una parte cabe decir que no tenemos nada más que esto, es decir, solamente se mostró lo que es la CGI y no tenemos ni siquiera fecha estimada para 2024, que según lo que decían las filtraciones es cuando debería de llegar este videojuego, pero bueno, ya está, sencillamente hacemos oficial lo que venimos avisando desde hace una larga temporada. Videojuego desarrollado por Virtuos, que en este caso nos llega para consolas Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 y también estará disponible para PC de lanzamiento. Ok, estas serían las plataformas como ya filtraron y yo de hecho creo que este es uno de los secretos peor guardados de la historia de los videojuegos y bueno, ya sencillamente toca esperar a ver si en un próximo evento de Konami podemos echarle un vistazo a este título, que seguramente durante el próximo mes de junio deberían demostrar alguna clase de gameplay, sobre todo porque ya lleva unos añitos. Por otro lado, al final nos dijeron que tenemos un recopilatorio de los Metal Gear clásicos 1, 2 y 3. Vendrían pues un poco con lo mismo que el contenido original, a excepción de una serie de detallitos que van a tener que cambiar, sobre todo a nivel de música por temas de copyright, ¿vale? Pero lo que son los doblajes y todo eso deberían de seguir tal cual los conocíamos en su día, al igual que sucede en el caso de este Metal Gear Delta, ¿vale?
No se han dicho específicamente las plataformas, aunque lo que han dejado caer en el blog es que se lanzará en las últimas consolas, es decir, que será una recopilación exclusiva de nueva generación. Entiendo que para Xbox, entiendo que para PlayStation también, por supuesto teniendo en cuenta que, por ejemplo, las versiones HD remasterizadas de la Xbox las retiraron de la Store hace ya bastantes meses y supongo que será precisamente para sustituirlo por esta edición, que como digo, trae los 3 primeros Metal Gear. Detalle adicional, por ejemplo, es que pone que es el volumen 1, es decir, entiendo que habrá más recopilaciones. Por supuesto será pues con los juegos de PSP, quién sabe si algún día con Metal Gear Solid 4, que de hecho es el que más falta le hace tener alguna clase de remasterizado porque está atrapado en la PlayStation 3, pero bueno, Metal Gear está de vuelta, aunque sin embargo todavía fechas poquitas a excepción de este recopilatorio que nos llegará durante el próximo otoño. Apuntároslo porque creo que va a valer y mucho la pena si sois fans o no lo seáis, la verdad. Por otro lado también tuvimos el anuncio oficial de Assassin's Creed Mirage, que saldrá pues el próximo 12 de octubre, tal y como había filtrado el bueno de Tom Henderson y abarcamos en el canal ya hace unos cuantos días. Videojuego que de hecho saldrá pues para la anterior y la actual generación de videoconsolas a precio reducido incluso, y que de hecho pues nos ha dejado un gameplay que a mí me ha dado muy buenas sensaciones. O sea, parecía como si estuvieran haciendo un remake de el primer Assassin's Creed, por lo cual yo creo que es una muy buena noticia. Pero en fin, también tuvimos el Dragon Dogma 2, un videojuego que saldrá exclusivamente para consolas de nueva generación, Xbox Series X, S, PlayStation 5 y también estará disponible para PC. Videojuego de Capcom que en este caso rescata un título clásico que quizá en su día no triunfó demasiado, pero que a lo largo del tiempo se ha ido generando como un culto alrededor de él. La verdad que el apartado visual luce espectacular, a nivel de gameplay pues se ve bastante interesante, aunque parece que hay un poquito de humo detrás, pero bueno, espero ver mucho más de este título. Pero sin duda el videojuego que más hype levantó delante de toda la comunidad es el que estáis viendo en pantalla, Foam Stars, el videojuego de Square Enix que nos propone un Splatoon de baratillo que desde luego es lo más indescriptible que yo vi durante todo este puñetero evento, porque nos encontramos un título de 4 contra 4 multijugador en el cual tienes que disparar espuma contra los rivales, yo que sé exactamente con qué objetivo. Es el Splatoon de Fairy, desde luego, porque la verdad no hay por dónde coger este título, que de hecho os voy avisando es exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5, así que ya sabéis en qué acaba esta combinación: título random de Square, encima con componente multijugador, exclusivo de PlayStation. Ya sabéis cuál es el destino final de este videojuego, sobre todo porque antes de lanzarse ya os digo yo que están cerrando los servidores, una auténtica barbaridad. No tiene todavía fecha de lanzamiento y de hecho yo diría a Square Enix que se replantease mucho las cosas, porque quién la ha visto y quién la ve. En fin, a grosso modo, esto es lo que hay. En la caja de comentarios os invito a que dejéis todas vuestras opiniones acerca de este evento en líneas globales, generales, videojuego, como vosotros prefiráis, y como siempre también os invito a que vayáis al link de la descripción en EVA, que a partir de ahí compréis todo lo que queráis, y también a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.